Bueno, hubo cambios en el gabinete del presidente Peña Nieto, pero hubo también no cambios, ¿no? O sea, a mí me parece increíble, lo voy a seguir diciendo, Héctor, perdón, me vas a disculpar, pero que Gerardo Ruiz Esparza siga siendo secretario de Comunicaciones y Transportes, hablando de cambio de rumbo y para lo que viene, para lo del aeropuerto, en fin, después del ridículo que ha hecho ese secretario, me parece... Bueno, ¿cómo explican eso? O sea, digo, no, claramente para mí ridículo, yo no estoy tan seguro, digo. Oye, después de los de depende para qué está ahí. México ¿Está para construir okay. cosas o para otra cosa? Ah, no, sí, bueno, está bien. Entonces no. Entonces ya me contestaste. Bueno. Sí, yo no veo nada de evaluación en ese sentido, en estos cambios de evaluación de resultados. Sí veo algo de evaluación de resultados hacia adelante. Creo que hay varios de los nuevos secretarios en donde están que uno pensaría que pueden dar buenos y mejores resultados. Pero en cuanto al cambio de rumbo, para mí tiene que ver con ese, no es un cambio de rumbo, obviamente el proyecto económico es el que es desde el principio de sexenio, por más que hay debates dentro de ese gran proyecto. Debates importantes, no lo niego. Para mí el otro tema es el tema que surge a partir de mediados del año pasado, que tiene que ver con seguridad, Ayotzinapa, derechos humanos y que tiene que ver con el tema de transparencia, rendición de cuentas y corrupción. El gobierno, creo yo, ya no puede ganar 2018 solamente dando resultados en lo económico, por más que además esos se ven dudosos. Yo creo que algo tiene que hacer. Y lo que hizo Virgilio hace unos días creo que no es ni remotamente suficiente. Algo tiene... es perfecto. Es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Algo tiene que hacer el gobierno. Igual el discurso, porque Beltrones en esta mesa parece estar abanderando dentro del PRI ese discurso. Sí. Algo tiene que hacer, creo yo, el gobierno en esos temas. Y tiene pero este gobierno, tú lo has dicho, no lo puede hacer. No, bueno, ellos están metidos en esa trampa. De acuerdo, pero puede tomar justicia cotidiana. Por ejemplo, todo lo que podría hacer en temas de justicia cotidiana. No, yo creo que es importantísimo, eso le importa a la gente. Pero viste los resultados que presentaron, bueno, fueron de risa loca, perdona. Yo sí creo que algo puede hacer y yo creo que algo debe de hacer. Y ese para mí es el ajuste necesario, no al proyecto económico, no es dar marcha atrás en la reforma energética, ¿no? Es este ajuste reconociendo, uno, la coyuntura económica de gran complejidad, ¿no? ¿Qué significa eso para nuestro proyecto económico? Y dos, reconociendo lo que pasó el último año. Y cuál va a ser la respuesta del gobierno a lo que ocurre en el último año. Bueno, pero lo que tenemos es, digamos, el escenario, y ya estamos viendo que es distinto, y lo ves distinto dependiendo de los nuevos actores que están ahí. Entonces, ¿qué necesita el secretario de Gobernación? Bueno, lo primero que necesitaba es que bajara un poco la presión sobre él y sobre Videgaray, que era toda la carga era sobre ellos dos. Bueno, yo creo que esto le reduce la carga. Y lo que necesita es terminar de dar resultados en lo que está dando resultados, que es en el descenso de los homicidios, de la violencia, en controlar los hoyos negros que tiene el país. Ya empezaron a subir, ¿eh? Sí, bueno, ya empezaron a subir. ¿Con relación a cuándo? ¿A 2014? ¿Con relación al pico de 2011? No, pues es que no hemos llegado. Bueno, pero sí cambió la tendencia. Ok. Entonces, sí cambió la tendencia. Nos puede cargar el pintor en todos los escenarios. Lo que yo digo es que lo que necesitan hacer estos secretarios es esto. Videgaray necesita no un crecimiento gigantesco, sino estabilizar la cosa en un crecimiento mediocre, pero estable y sólido, en donde se sienta algo de las reformas. ¿Qué necesita Nuño? Lo mismo que Meade. Pues Nuño necesita volver la educación una cruzada política, que se sientan no los resultados en las aulas, que eso no se va a sentir sino hasta toda una generación, sino que se sienta que hay una cruzada política nacional por la educación, por los niños, por los padres de los niños. Podrían comenzar por los baños, por el drenaje. Tendrán que empezar desde luego. ¿No? Desde luego por ponerles techos y drenaje y baños a las escuelas, desde luego. Y Meade, bueno, tiene que replantear el tema del desarrollo social, a ver si esto se siente más claramente como algo que está combatiendo efectivamente la pobreza. ¿Qué tiene que hacer Calzada? Bueno, pues tiene que crear una agricultura moderna, grande, importante, de peso en el PIB, cosa que no está mal encaminada. La agricultura es una de las cosas que ha crecido más. La agricultura moderna, ¿eh? Pero nada más para meter otro tema. Bueno, tienen su trabajo y además tienen que ser candidatos creíbles, además tienen que buscar su camino, y después de todo eso,
Bueno, ¿qué tiene que hacer Beltrones? Pues tiene que ganar elecciones. Pues sí. A lo mejor es el que la tiene más fácil de todos. tiene que ganar elecciones. Bueno, A ver, si cada uno de esos hace lo que le toca, pues estás en una competencia política interesante. Hasta ahí digo yo. No, lo único, menciono estos otros temas que tienen que ver con las crisis y escándalos del último año, porque creo que hay una serie de banderas ahí que un candidato independiente, que ahora será posible rumbo a 2018, creo que eso es una de las amenazas que sin enfrenta duda. el PRI en 2018 y todos los partidos. Y todos los partidos. Un candidato independiente que tome esas Y banderas. ya estamos viendo cómo están reaccionando, por cierto. Bueno, el Bronco está ya, yo creo que pensando muy seriamente en lanzarse a la presidencia. Pero del otro lado, lo que están haciendo para, Y de para ahí los subirles las candados. barreras, O sea, los candados. no se entiende que PRI y PAN sean los principales partidarios de los candados en los 6 estados donde hay nuevos candados. O es el PRI, o es el PAN, o son ambos. PRD, Morena y Movimiento Ciudadano en contra, los otros a favor. ¿Por qué? Pues porque los dos partidos más perjudicados, posiblemente por una candidatura independiente, sería el PRI o el PAN. Morena y el PRD no, porque su voto no se va a ir. El del PRI sí se puede ir, y el del PAN, por supuesto que se puede ir. Pero el de López Obrador también se puede ir. Quizá Sí, también. la mayor parte del voto que podría perder López Obrador es con un candidato independiente que le diga, tú... Antisistémico. No, eso sí, Sí. el peligro mayor es para él en el sentido de que puede detener su crecimiento para que ya no jale López Obrador el voto antisistémico, de hastío, de hartazgo, de irritación ciudadana tremenda. Vamos a volver sobre eso con lo de Trump, pero la verdad, eso sí puede suceder. Pero por el momento, quienes están metiendo estos candados son PRI y PAN. Manlio aquí dijo que está en contra, pero su partido... Dijo, yo ya llegué y a partir Pues sí, de ahora ya no. cumplió en Puebla, Sí. pero no en los otros estados, hasta ahora no ha cumplido. En particular, con dos gobernadores priistas muy fuertes para el año que entra, los dos Duartes. Pero No, bueno, su fue argumento antes es de que... Su argumento aquí lo que dijo es, a partir de que llegué yo ya no va a haber esto. Bueno, pero eso- antes de que él llegara pero no, ya habían pero pasado no se esto había en aprobado algunos del estados, todo, sí. y hay recursos de inconstitucionalidad o de inconformidad ciudadana en Puebla, en muchos estados ya hay, y el PRI o el gobierno tiene mucho que decir sobre esos recursos. Puede litigar en contra o no, puede dejarlo pasar. Ahora, el INE estoy en la idea de que va a sacar ciertos lineamientos para candidatos independientes, para tratar Sí. de evitar No, eso. y hay, te digo, hay recursos Qué bueno. o bien Sí, qué ante bueno. la Suprema Corte o bien ante el Tribunal Electoral. Sí. Ya hay 4, 5, 6, y esos van a tiene que haber fallos, y pronto, porque no pueden pasarse de los momentos límite en los estados. Creo que aquí, perdón, el contrapeso en eso tiene que ser el INE, el Tribunal y la Suprema Corte. Suprema Corte. Sí, no esperar. Esperemos que ahí se pongan de acuerdo y le echen montón a los partidos y a los estados. Ahora, decías, Héctor, que la presión sobre los dos secretarios, Videgaray y Osorio, puede cambiar con estos cambios en el gabinete, pero es muy claro que quien pagó el precio de la fuga del Chapo no fue el secretario de Gobernación, fue el comisionado para la Seguridad Pública, ¿no? O sea, llegó hasta Montalejandro Rubido ahí, que lo tuvieron que quitar, pusieron a Renato Sales, que es un experto en la materia, hay que decirlo, fue un buen procurador, en fin. Pero mira, yo quiero volver al punto inicial de la discusión. Primero, esta de la sucesión que estamos hablando, como muestra el caso del tema de los independientes, va a haber un candidato independiente casi seguramente Sí, en esta elección. sí. Bueno, eso va a alterar también el espacio. De manera que cuando hablamos de los cambios del presidente Peña, son lo que está sucediendo en la sucesión dentro del gobierno y en el PRI. Es decir, en una franja del espacio Esa político. es la, De eso es la de lo que gran estamos diferencia hablando. con el pasado. Faltan los otros partidos, Claro, falta claro, el PG, falta sí. López Obrador Sí. y falta el candidato independiente. O sea, falta muchísimo. En ese sentido digo yo que esto se ha puesto mucho más interesante, Y para los- incierto y también. para los chismosos como nosotros, muchísimo más divertido. Pero entonces, fíjate, Mucho más. lo que dice Jorge, el presidente Peña va a decidir. Yo no estoy seguro, mejor dicho, vuelvo a las hipótesis de tu libro. El presidente, el antiguo presidente mexicano, peísta, decidía por descarte cuando su candidato no caminaba por alguna razón y tenía que escoger otro. O por designio, cuando desde el principio decía este va a ser y era capaz de llevarlo adelante e imponerlo en el PRI.
Sí. Y ya con eso. Esa es la con teoría grandes de... costos, ¿eh? Bueno, con entonces, grandes costos. Sí, bueno, pero incluso en de esa la época, Madrid, bueno, el 88. Exacto, imponer a Salinas costó se les fue, todo. ok. se les Pero- fue la gente que acabó en el PRD. Pero incluso en esa época, Jorge, como está en tu libro, con ese poder que tenían los presidentes, a veces no podían. Sí, bueno. Yo creo que ahora tienen menos poder todavía. Y me parece que el camino del designio y va a ser llueva o trene es cada vez más difícil. Le pasó ya a Peña, y esto lo recordaba en su columna Leo hoy, en el Estado de México. Quería poner en realidad a Alfredo del Mazo, pero los números no le daban. No le daban. Y la presión. Y puso a Erubiel. O sea, ya conoce lo que es el candidato por descarte. Sí. Y como está de complicada la economía, como está de complicada la política, la seguridad, como están de complicadas las tareas para los nuevos secretarios, la verdad, yo creo que el presidente de México no va a decidir en el sentido de por lo que yo digo, por lo que yo creo. Va a decidir un poco la política, va a decidir un poco el contexto. Pero va a decidir, en donde estén yo las creo que cosas. sí lo va a decidir, pero va a decidir con base en un criterio fundamental. ¿Quién tiene más probabilidad de ganar? ¿No? Yo creo que ¿O no? él, bueno, obviamente seguimos en la especulación de qué cree o qué piensa Peña, y bueno, como no nos va a decir a nosotros, no nos va a invitar a cenar mañana de contarnos, ahora les voy a decir realmente lo que pienso. Los escuché y ahí les va. Ahí les va. Vamos a poder seguir especulando un buen tiempo. Yo sí creo que él, mucho más que Zedillo y que Salinas, es alguien al estilo del PRI de la época de oro. No digo que sus políticas lo sean, no digo que su frescura en muchos sentidos no lo sea, pero su idea del rito, su idea de cómo debe ser un presidente de México que es del PRI, es una idea incluso pre-neoliberal, pre-Salinas. Bueno, y en esa idea tú lo que haces es, primero, es tu decisión y solo tuya. Y segundo, es tu decisión de crear las condiciones para meter al tuyo. No escoger al que pueda entrar según las condiciones que hay. No, tú cambias las condiciones para que el que tú quieras pueda entrar. A veces no te resulta, o a veces el costo es altísimo. Pero de que se han empeñado muchos en eso, bueno, hay que verlo. Y lo que se ha logrado, Peña Nieto, hay que decirlo, es que disciplina la del PRI, ¿eh? Sí, todos O sea, se alinean. No, es impresionante, ¿no? O sea, esa disciplina sí parece la disciplina del PRI antes del neoliberalismo, ¿no? Exacto, o sea, sí, señor sí. presidente, hasta donde usted nos diga. Sí. Yo ¿no? insisto que esa disciplina es una disciplina que hay que cuidar y construir y que se debe a un cierto comportamiento. Y cuando te alejas de ese comportamiento te pasa lo que le pasó a Salinas en 88. Entonces yo creo, yo ahí coincido con Héctor, que sí es una coyuntura, un contexto radicalmente distinto al pasado. Y eso explica lo de Beltrones, ¿no? En algún sentido. O sea, que Beltrones quizá otra vez no estaba en el corazoncito de Peña Nieto nombrar a Beltrones, pero entendió que el partido estaba demandando Y las una figura así, ¿no? Entendió que el requerían. que le puede sacar al candidato que él quiere Ah, es sí, Beltrón. Es Beltrones. Pero ¿y Beltrones qué va a hacer en eso? Se va a bueno, alinear, ¿Se va a alinear? Se va a alinear. Sí, pues claro que se va a alinear. Se va a Sí, alinear. sí. No, Que yo eso es lo increíble, ¿no? O sea, Bueno, no. yo digo, como decía yo en el artículo, lo único inteligente de mi artículo de hoy, no totalmente idiota, es lo que digo al final. Si le atino, yo se lo voy a recordar a todo el mundo. Y si no le atino, ¿Cómo se va a espero que olvidar? no se acuerden, que se les olvide. Claro, Entonces, después de todo, todos especulamos. Exacto. Y vas a Entonces, perder algunas apuestas. Bueno, así pero que, sale ni muy modo. bien el asunto. En conclusión, ¿qué podemos decir, Héctor, antes Yo de creo irnos que de- se abrió el juego, Sí. se abrió un juego interesante de la sucesión. Me parece que, como digo, el presidente Peña Nieto, sin cambiar sus barajas, realmente está proponiendo un nuevo juego. Y vamos a ver. Yo creo que es verdad que aquí que el voto del presidente va a ser el decisivo. Lo que no estoy seguro es de que pueda imponer a quien él quiera. Igual le salen bien estos reacomodos para nombrar al que prefiere, que es Videgaray. Igual el que prefiere no es Videgaray, sino es una finta que ha venido haciendo durante Ahí todo este tapado, tiempo. ahí tapado. No lo sé, yo no quiero
quiero contarme entre los adivinadores de la voluntad presidencial. Yo lo que veo es que lo que hizo es que amplió la mesa de póker muchísimo. Y están sentados jugando con barajas todos interesantes, muchísima más gente de la que estaba. Pero perdió la oportunidad de cambiar el rumbo para tener mejores resultados en todavía algunas no. áreas. No, tiene En el algunas discurso, áreas. El discurso del 2, o sea, hay maneras de Lo que enfrentar no ese reto. hizo fue abrir, digamos, a otros sectores del espectro político o de la sociedad el gobierno. Son los mismos. Eso es cierto. Punto. Sí. Eso es cierto. Tiene todo el derecho de hacerlo. Es más, Eso es es más cierto. Con, suyo. distin- no se con lo distintas planteó. clientelas de las que tenía cada uno, ¿eh? Sí, Por tanto, en otro- si medio la quieren hacer en su nuevo sector, Tienen que ellos van a ganarse tener a que esa abrirse. clientela. Sí. Nuño va a tener que abrirse a los maestros, a los padres de familia, a las comunidades culturales y artísticas, Calzada a la realidad agrícola del país, Mid también. a la realidad Al de la baño del marginación pueblo, del país y al baño del Pero pueblo. yo sí quiero nada más o sea, concluir sí. con una cosa, Leo. O sea, A ver, venga, muy rapidísimo. Los problemas fundamentales del último año, que ha sido un año horribilis para Peña, todos ahí siguen, ¿eh? O sea, ninguno se resolvió con el cambio de gabinete. Ninguno. Están todos, lo que es más, algunos están peor que antes, no por el cambio de gabinete, sino porque vienen fechas complicadas, el informe del grupo de expertos este domingo Sí. sobre Ayotzinapa, ya la PGR con Tanuato ya no pueden seguir con el cuento de Qué que eso buena está en- que eso estuvo. está en Michoacán. Vino aquí Carlos Carlos Loret de Mola el jueves, nos dio el puntual seguimiento de su investigación. Digo, todo parece apunta a hacia que eso hijo, fue. man. Bueno, Todo tienes, apunta hacia acá. el petróleo sigue cayendo, ya volvió a caer hoy. Es decir, todos esos asuntos ahí están. Bueno, y Ninguno lo de las casas, por cierto, que le trató de dar carpetazo Virgilio Andrade, pues resulta que Bloomberg se puso a hacer la investigación, como debe hacer un periodista, y lo que encontraron es que pues es un escándalo cómo pagó el secretario de Hacienda su casa en Malinalco, no, ya con quisiera comprar cuadros una casa y así. con un cheque que cobraron postdatado que cobraron un año después. Bueno, Y cobraron un año después, 5 días antes de que el Wall Street Journal sacara el artículo. Así es. Si no lo hubieran sacado, ¿lo hubieran cobrado? ¿tú no has pagado casas con cuadros? No, pero me gustaría. Javier sí. Javier, sí. ¿Verdad? Muchas. Sí, ¿verdad? Tienes varios. Todas las que tienes las has comprado con Con cuadros. cuadros. Todas. Qué buenos cuadros tenía el secretario de Hacienda, qué barbaridad. Pero en fin. Las casas de Javier, no te imaginas. No. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ahora vamos a platicar de qué hacer, de qué tenemos que hacer los mexicanos en general, el gobierno en particular, frente pues, a las tonterías de Donald Trump. Quédese aquí en Foro TV que continúa la hora de opinar.